Bueno, el panorama hoy, 3 de marzo de 2025 a las 10:40 de la mañana, es un poco más esperanzador. Se ve maquinaria, se ve obreros, se ven ingenieros, todos concentrados en uno de los puntos críticos que yo he mencionado desde el principio de esta serie de videos. Esta conexión de este puente que es tan importante. A mí me alegra mucho ver por primera vez, en casi 9 días de seguimiento de obras, un grupo de personal que es acorde a lo que se requiere realmente para poder sacar esto adelante. Pero es que esto debe ser permanente, constante, no que un día sí y otro día no. El domingo fue penoso con un personal tan bajo. Esto se debe mantener. El tiempo que queda son solo 27 días. Esto requiere trabajo las 24 horas, con el personal metiéndosela toda. Yo insisto, sí se pueden entregar los puentes, pero si no hay compromiso de meterle el tiempo, los operarios y las ganas a esta obra, no lo van a lograr. Hoy veo las cosas diferentes, creo que se está trabajando con más personal, pero tiene que ser permanente y constante. Esto no puede ser un día sí, otro día no. Vuelvo e insisto. Esperemos que esto se mantenga, que se hagan los turnos nocturnos que se deben hacer, que se ponga el personal a trabajar 24 horas, es que son 27 días. No pueden terminar una obra de estas en 27 días si no se la meten toda. Pero si se la meten y se le ve la disposición al señor contratista y al señor director del IDU para tener el control de esta obra sobre el tiempo que falta, se puede lograr. A pesar del escepticismo de muchas personas, yo creo que se puede lograr. Pero depende de ustedes. Depende de ustedes. Yo cumplo con hacerles videos todos los días a la ciudadanía y a ustedes para que se den cuenta cómo va la obra. Tomen las medidas del caso y permitan que se cumpla lo que dijo el director del IDU, Orlando Molano, que se entregará en el mes de marzo a finales. Yo creo que es hora de que ya las cosas se empiezan a cumplir. Y por eso yo le he puesto todo mi empeño a estos puentes para que ojalá se puedan entregar. Ojalá se puedan entregar. Y no quede otra vez la administración en la burla de toda la ciudadanía. La verdad, ese no es el interés que tenemos nosotros, los ciudadanos. El interés nuestro es que se cumpla con la ciudad de Bogotá, que las obras se entreguen y que no se nos esté diciendo fechas que no se van a cumplir. Todavía lo podemos hacer, todavía se pueden entregar estos puentes, pero hay que metérsela toda. Por arte de magia no van a entregarse, se van a entregar por un plan de choque con personal, maquinaria y horario que permita que esa entrega se haga realidad. Los dejo para que continúen de ver el video.